Esta es la lección número 7 ya, semana 4 del primer semestre del 2021 del curso de Comunicaciones Eléctricas 1. Hoy es 9 de marzo del 2021 y estamos continuando con el tema de lo que es el probabilidad, es como un repaso de probabilidad, un poco pues aplicado a la parte de comunicaciones. Eh, la clase pasada habíamos quedado pues justamente aquí en esta parte que hace referencia a lo que es la variable aleatoria o gaussiana. Estuvimos viendo algunas distribuciones comunes que hay para distribuciones de probabilidad, donde vimos la de Bernoulli, la binomial, la distribución uniforme también, que digamos son relevantes, pero tal vez la más relevante de todas es la gaussiana. Esto es algo que ustedes poco a poco en la carrera tienen que haber ido viendo en algunas partes, y aquí pues vuelve a aparecer. Eh, la variable aleatoria gaussiana o normal, para empezar, es una distribución de probabilidad o de frecuencia relativa, al final de cuentas, eso es lo que me refleja, ¿verdad? Especialmente su PDF, Probability Density Function, que es muy natural, se da en la naturaleza. Usualmente hace referencia a cuando de alguna forma se quiere llegar a un valor central, pero en los repetidos intentos, en los repetidos experimentos que se puede ver, suele haber una dispersión de valores alrededor de ese valor central, la mayoría pues cercanos acá, pero que van, este, que presentan una distribución decreciente hacia los lados en su frecuencia relativa y por lo tanto en la probabilidad de ocurrencia del evento, donde la máxima probabilidad pues, de ocurrencia está alrededor de un valor central que sería la media. Que está por ahí. Es sumamente común en la naturaleza. En la naturaleza es sumamente común que se hace presente. Este, entonces yo les decía que eso es como cuando uno va a cortar ahí con un machete o con un hacha un árbol, ¿verdad? Un tronco. Entonces uno tiene el tronco y empieza a hacerle incisiones y uno dice, bueno, y voy a cortar acá. Entonces uno empieza a tirar machetazos y muchos van alrededor de ahí, pero de vez en cuando uno que otro le sale uno por acá y hay unos perdidos, ¿verdad? Pero la mayoría andan cerca del centro, el puro centro no. También yo les decía en los dardos, si uno ve una tabla de dardos que haya sido utilizada, eh, hay muchos puntos aquí alrededor. Uh-huh. Y unos que otros se van perdiendo ahí, ¿verdad? Dependiendo también de la habilidad que se juegue. Entonces, esta distribución, pues también tiene las características de que si estamos hablando del dardo o del leñador experimentado, de repente esta curva se hace más angosta. Uh-huh. Hace más angosta, algo así, lo cual quiere decir que hay menos dispersión de valores. Y si la persona es muy chapa, se hace mucho más amplia, ¿verdad? Pero en términos generales presenta una distribución en forma de campana, que es lo que llamamos la distribución gaussiana. A nivel de señales eléctricas, eso es súper frecuente. Yo les decía, si nos fijamos un objetivo, por ejemplo, tanto hacer una fuente de tensión, mantener una corriente constante, eh, establecer una potencia, una señal de algún tipo, siempre pues con valores continuos, pues establecimos un objetivo y si empezamos a hacer las muestras de ese objetivo, encontramos que en los diferentes experimentos andan cerca de ese valor y hay dispersión, algunos lejos ahí, pero una gran cantidad de valores cercanos. Y eso es súper común. Es una distribución natural. Entonces, por eso es tan útil. Y eso tiene que ver mucho con el ruido. Porque el ruido, en el tiempo, es una señal que varía alrededor, digamos, el ruido tiene una media de cero y varía alrededor de esa media acá,
y aunque tiene de vez en cuando piquillos ahí de dispersiones, la gran cantidad de valores andan alrededor de cero. Y así es como se comporta el ruido. Es una señal aleatoria que a la hora de hacer una distribución y ver la frecuencia relativa de ese ruido, uno se encuentra también que hay una forma de campana donde la gran cantidad de valores se concentran cerca del cero, por decirlo. En ese. Entonces, es una función muy usada, muy conocida, que tenemos que explorar y utilizar adecuadamente. En forma de ecuación, ya ella está dada, no vamos a ver, digamos, la definición. Su forma es una forma continua, desde menos infinito hasta infinito, definida, que tiene un valor máximo de 1 sobre raíz de 2pi sigma cuadrado, o bien 1 sobre 2 raíz de 2pi por sigma. Aquí se le pone sigma x para hacer referencia a la variable aleatoria x, nada más, nada más, no importa. Y su CDF, su función acumulativa, Cumulative Distribution Function, tiene esta forma, ¿verdad? Donde la mitad de los valores están aquí. Eso también me dice que la mitad que tenemos una gran, o la mitad de los valores están de la media hacia abajo y la otra mitad pues están de la media hacia arriba. Y es una característica de esta función. Y eso me lo dice muy claramente la CDF y que bueno, es una función eh, no decreciente, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso es totalmente creciente en todo momento. Ok, entonces esto la vamos a utilizar. Los parámetros importantes, pues la media de la distribución, ¿verdad? Mu x, un valor finito, este, que se ve claramente ahí, entonces es el valor medio. Los valores medios cambian, es importante tomarlo en cuenta, y especialmente para nosotros a nivel de señales esto va a ser relevante. Por ejemplo, sabemos que el ruido, no hemos visto pues todavía ruido normalmente, pero el ruido es una señal que les decía es así. Una de las características del ruido es que tiene una media de ruido, mu n, digamos, como variable aleatoria de ruido, no igual a cero. El ruido tiene una característica, es aditivo, o sea, se suma a otras señales. Entonces, cuando yo tengo una señal, de, qué sé yo, de lo clásico, una señal, por ejemplo, de 5 voltios, si yo quisiera estar en 5 voltios, bueno, yo digo, sí, aquí está la media de mi señal, 5 voltios, pero se le suma ruido. Al sumársele ruido, tenemos que la media se desplaza. Pero lo interesante de esto, entonces, es el hecho de que si el ruido estaba presente aquí, tenía una distribución gaussiana, como la tiene, esa distribución de ruido, cuando yo lo pongo con una señal constante, por ejemplo, es como ponerle un offset. Entonces se desplaza con un valor medio de 5. Entonces, lo que antes yo veía para el ruido solito, mu igual a 0, una distribución de esta forma, ahora va a significar que tiene un desplazamiento a un valor mu igual 5, en este ejemplo, así. Entonces, la media de una distribución gaussiana a nivel de señales eléctricas es fácilmente desplazable. Y usualmente con valores CD hay un desplazamiento de este ruido, lo cual es muy relevante para señales digitales, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando yo emito una señal digital, esa señal digital que está basada en valores CD, digamos 1 y 0, y si yo le doy un 1, tiene un desplazamiento, ¿verdad? A ese 1 que puede significar 2 voltios, 3 voltios, 5 voltios, entonces tengo un desplazamiento de del valor CD de la señal. Entonces eso es bastante relevante para nosotros. Y el otro valor que me controla la, la dispersión o con el cual puedo medir, cuantificar la dispersión de valores es la desviación estándar. ¿Qué es la desviación estándar? Es un valor
que, bueno, es el sigma X, el sigma cuadrado es lo que se llama la varianza. Bueno, ahorita vienen unas gráficas que lo explican mejor. Voy a esperarme las gráficas, no es que me hace esto, ok. Entonces, bueno, esto en términos generales lo que hace es que me dice qué tan dispersos están los valores, ¿verdad? Yo puedo tener valores menos dispersos, como les decía hace un rato, o valores más dispersos, que se ensanchan más. Y eso me lo controla desviación estándar o varianza, cualquiera de los dos lo puedo ver, ¿verdad? Uno es el cuadrado del otro, pero al final de cuentas ellos lo controlan. Y hay una notación para esta distribución que es decir, yo tengo una distribución con media nx y con varianza sigma x cuadrado, entonces esta es la notación con una n, porque también a esta se le llama distribución normal. Entonces n, media mu x, sigma x cuadrado. Esto es como. Entonces, esa es la notación, digamos, genérica. Pero es muy usual utilizar una distribución N01, que es lo que se llama una distribución normal estándar, lo cual es una versión normalizada. La versión normalizada sirve mucho pues, para desligarse de casos específicos y tener un caso, digamos, bastante de referencia, un caso de referencia. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, y aquí tenemos el mu igual 0, o sea, centrada en 0 totalmente, que es como el caso del ruido. Aquí. Es una señal que no tiene valor CD. O sea, el valor promedio es 0 porque no hay valor CD. Y una varianza, sigma cuadrado X de 1, que ya vamos a ver cómo se ve ese valor que está ahí de 1. Esto es el valor normalizado. Muchas veces se toma como referencia la versión normalizada y a partir de la versión normalizada transformamos a una versión específica de algo. Entonces, eso es algo común. Aquí algunos ejemplos de cómo varía, cómo se ve diferente la, la distribución para diferentes valores. Este, ¿Qué es lo que notamos ahí? Por ejemplo, diferentes anchos. Digamos, aquí hay ejemplos con mu igual 0, 3 ejemplos de mu igual 0, son estos que están acá, pero con diferentes varianzas. Entonces aquí vemos una de punto 2, punto 1 y una de 5. Es muy fácil ver que la de 5 es esta, que ahí en las rayitas casi no se ve, pero sigma cuadrado igual 5, ahí. Esta es la de sigma igual 1 y esta es sigma cuadrado igual 1 y esta la de sigma cuadrado igual punto 2. Entre más pequeño, más cerca anda del valor. Y entre más grande sea la varianza, más disperso está. Y aquí con un sigma, con un mu igual menos 2, es un desplazamiento. Igual aquí hay una varianza de sigma cuadrado igual 0.5, pero aquí tenemos un mu igual a menos 2. Entonces eso es lo que va a ocurrir. Eso también en su CDF tiene, no era, en su CDF tiene una representación también. Digamos, aquí se ven los valores, ¿verdad? Aquí es para el medio, digamos, aquí es 0.5, uno puede ver 0.5. Ese 0.5 es el valor, la mitad de la probabilidad, ¿verdad? Ahí está, siempre va a estar en la media ahí. Entonces, para estos tres casos que teníamos aquí, 1, 2, 3, de media igual 0, el 0.5 se asume ahí. Y por ejemplo, ocurre en menos 2, ¿verdad? Entonces eso es algo que ustedes tienen que aprender a reconocer también, digamos, en una señal de este tipo y aprender a leer, ya sea de la PDF o de la CDF, poder extraer los valores de mu y
de sigma se pueden leer también. Y eso es importante. Eh, y es algo que se espera de ustedes aquí para un examen. Es algo que se espera de ustedes en estos casos. Eh, y otra cosa que podemos ver es que también a partir de la dispersión de valores, entre más disperso sea el valor, más lento va a subir la gráfica, ¿verdad? Entonces aquí teníamos que la varianza de no, aquí la de 5, perdón. La varianza de 5, bueno, aquí se ve. La varianza de 5 es esta, que va a ir subiendo ahí mucho más lento. Entonces ahí el sigma cuadrado igual 5 va a ir subiendo mucho más lento. Y esta va a acumular las probabilidades mucho más rápido, ¿verdad? Que sería, este es el valor de punto 2. Y bueno, obviamente es el valor de 1. Entonces eso es algo que se espera de ustedes, que lo puedan leer de la gráfica, lo cual es bastante relevante. Ahora sí, aquí, bueno, aquí puesto en términos de desviación estándar, pero es bien relevante. Vean que aquí tenemos, pues, una media, ¿verdad? En algún valor, ahorita es irrelevante, pero aquí tenemos los sigmas, sigma, 2 sigma, 3 sigma, ¿verdad? Menos sigma, menos 2 sigma, menos 3 sigma. Entonces, al ver esta gráfica, hay algo muy interesante en cuanto a dónde están contenidos los valores, y por eso es que la varianza o desviación estándar este, me habla de la dispersión de valores. Entonces uno puede ver que, por ejemplo, el área dentro de más menos sigma, o sea, lo que está aquí tiene el 68% de todos los valores. 68% de todos los valores, lo cual es bastante, ¿verdad? Es una mayoría. Y ya en más menos 2 sigma está el 95% de los valores, o sea, desde aquí hasta aquí está el 95% de los valores. Y ya en más menos 3 sigma está prácticamente todo, el 99.7% de los valores. Por eso, en este caso, bueno, desde un estándar hace referencia, digamos, a, esa, a esa desviación. Entonces es muy fácil establecer a nivel comparativo entre dos distribuciones cuál dispersa más los valores con una medición de varianza o desviación estándar. Entonces ahí es este, bastante sencillo es decir eso. Súper, súper sencillo. Entonces eso es algo que también se espera de ustedes, digamos, que lo sepan hacer, que lo tengan claro por ahí. Ahora, dentro de dentro de estas desviaciones normales, eh, hay una definición que es muy importante, que también ayuda mucho a leer todas estas variables de manera sencilla, y es la función Q. La función Q, así como la ven, es una, es la probabilidad de que en una distribución gaussiana la variable adquiera un valor mayor a cierto valor específico. Esa definición básicamente lo que hace es tomar la, la definición con una distribución normal estándar, por eso los valores que están ahí, el sigma es igual a 1, por eso es que uno no ve sigma aquí, ven que el sigma no se ve, y aquí también, como la media cero, pues se simplifica mucho, entonces con la variable normal estándar, nada más se le pone un límite, ¿verdad? Un límite de 0 a infinito, de x a infinito, perdón. O sea, a partir de cierto valor, lo llevamos hasta infinito. Entonces, cuando estamos viendo eso, ¿qué significa? Tenemos una distribución normal estándar. Normal estándar significa un mu igual a 0, ¿verdad? Y con una desviación estándar de 1. Es algo por ahí, ¿verdad? Más o menos.
Y entonces establecemos la función Q como la probabilidad de que la función sea mayor a cierto valor. Entonces, yo aquí podría ser X. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso lo que quiere decir es la probabilidad de que la función sea mayor a cierto valor. Eso termina siendo el área bajo la curva de una colita, de aquí, ¿verdad? De una cola de la función, al final de cuentas. Eso es lo que termina siendo. Uno dice una cola porque generalmente lo ve pues de aquí para allá, pero perfectamente yo podría tener que X es desde aquí, ¿verdad? Entonces, si fuera desde aquí, bueno, sería todo esto, no se vería tanto como una cola, sino más bien lo que queda es como una cola, ¿verdad? Esto facilita muchísimo algunas cosas, porque sabemos que como la forma de campana es una PDF, ¿verdad? Sabemos que su área es 1. Es una de las características que tiene la PDF, ¿verdad? Entonces, cuando yo hago esto, yo estoy calculando Q de X como una cola de acá, y entonces fácilmente, con solo eso, yo sé que el otro valor que tengo ahí, que sería la otra parte de la función, es si lo que está en blanco es la función Q de X, yo sé que lo que está en rojo es 1 menos Q de X. Entonces eso es algo que se utiliza mucho. Entonces, bueno, ahí está en bonito, ¿verdad? Este, entonces, la función Q de X representa el área bajo la cola de distribución normal estándar. ¿Mm? Es esta área que está ahí, generalmente visto así como una colita, digamos. Este, Q de X como tal, ¿verdad? Es una función decreciente. ¿Por qué una función decreciente? Porque si yo la veo respecto a X, conforme yo aumente X, cada vez es más pequeño, ¿verdad? Yo podría ver que la función Q de menos infinito es igual a 1. Y a partir de ahí va a ir decreciendo, va a ir haciéndose más pequeño, ¿verdad? Yo veo una tendencia clara que si esto es X y yo grafico Q de X, el valor, bueno, no sería ahí. Depende de la función, ¿verdad? Pero en términos generales, esto sería menos infinito para allá. Entonces, en menos infinito vale 1 la función. Y de ahí, de alguna forma, va a ir decreciendo, ¿verdad? No es una línea recta, pero lo que podemos esperar es que va a ir decreciendo hasta que se vuelva cero en algún momento. Eso sí es algo que podemos esperar de manera intuitiva. Y por lo tanto tenemos lo otro que les decía. El resto, esto que está aquí, se puede definir como la función Q de menos X, que sería 1 menos Q de X, que sería lo que se cumple del otro lado. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que así como Q de X es esta cola que está acá, Q de menos X, voy a borrar eso para saberlo bien. Q de menos X, yo podría decir, bueno, entonces, si esto es menos X, ¿qué sería Q de menos X? Como ella es simétrica, ¿verdad? Por eso decimos Q de menos X. Entonces yo puedo establecer esta línea y Q de menos X sería todo esto. Es desde aquí hasta más infinito, ¿verdad? Y eso al final de cuentas, esta área que está ahí, que digamos que pinté ahorita como en rojo, es la misma área que vendría desde aquí hacia el otro lado, incluyendo esta cola. ¿Verdad? Sería igual a eso. Eso es, eso es por simetría. Si uno ve la simetría de la señal, es absolutamente simétrica, es una de sus propiedades. Entonces, al final de cuentas, lo que podemos ver es que esta cola es igual que esta. Por lo tanto, lo que resta de aquí para allá es lo mismo que está de aquí para allá. Por eso Q de menos X es igual a 8.
a 1 menos Q de X. Q de 0 es igual a un medio. ¿Por qué? Porque Q de 0 es la mitad. Eso es una propiedad, ¿verdad? Sencilla. Entonces, vean que es una forma de estandarizar y tener valores a partir de una variable aleatoria normal estándar. Y Q de más menos infinito, entonces sería igual a 0. Bueno, no, eso es Q de infinito. Porque Q de menos infinito tiene que ser 1. Q de infinito es el que tiene que ser igual a 0. Voy a revisar esa nota, porque Q de menos infinito sería un Q desde menos acá y entonces en algún momento tiene que tener toda el área. Es Q de más infinito es igual a 0. Ok, pues básicamente eso es lo que tendríamos ahí. Y lo que hay que corregir entonces es decir que Q de más infinito es igual a 0. Eso es lo que se tendría que hacer. La ventaja de la función Q es que los valores están tabulados en tablas. Como es una función, digamos, ella está basada en la variable aleatoria normal estándar, que es muy fácil de ver. Eh, y entonces sus valores están debidamente tabulados. Hay tablas de funciones Q. Eh, Tengo que subirles al TEC digital. Voy a subir al TEC digital, por lo menos la que yo uso de referencia. Les puede ser de utilidad subir al TEC digital la tabla de Q de X. Y entonces esto es como una muestra, ¿verdad? En este caso está para valores bueno, toda la tabla entre 0 y 9. Aquí hay un pedazo que lo corté y todo porque si no, pues, no se iba a ver bien. Pero entonces, básicamente aquí lo que tenemos es la información de la mitad de los valores, desde aquí, ¿verdad? Ella lo da hasta un valor dice de 9, ¿verdad? Está aquí entre 0 y 9. No hace falta que sea toda porque por simetría uno saca la otra parte, entonces son todos estos valores que están ahí hasta 9 y ahí va creciendo, ¿verdad? En 0, en 0.05, etcétera, etcétera. Ya sabemos que por propiedades la mitad es 0.5, entonces conforme va creciendo se va haciendo más pequeña, ¿verdad? De hecho, vean que por ejemplo aquí en 7.8 ya es una probabilidad sí, es una probabilidad de 3.0954 por 10 a la menos. Esto es muy útil porque uno puede, digamos, adaptar esto a otras situaciones. Uno puede adaptar la tabla esta a otras situaciones básicamente haciendo un escalamiento. Entonces, qué sé yo, si la función sufre un offset en el valor medio, es simplemente de trasladarlo, ¿verdad? De sumar o restar el offset. Entonces, los valores siguen siendo claves. ¿Sí? Y de igual manera, si la función sufre un ensanchamiento, el ensanchamiento en la desviación estándar aplica para todos los valores. Entonces, si yo tenía una función que es así, si esa es la normal estándar, y de repente yo tengo una así, donde pues yo tenía acá un sigma igual 1, y ahora, con la nueva, se me ensanchan los valores y tengo, bueno, no quedó a escala, pero digamos un sigma igual 2 para hacerlo sencillo, entonces todos los valores X se multiplican por 2, básicamente. Pero la distribución se mantiene o se reducen, ¿verdad? Experimentan o una expansión o una compresión de valores, al final de cuentas, y todo lo puedo hacer entonces puedo hacer los cálculos de áreas y demás, siempre con la variable de la función Q. Uh-huh. Entonces eso es algo que es muy útil a este nivel, entonces es importante que lo tengan en claro.
que lo tengan claro, el uso de la tabla, que es muy sencillo de utilizar a partir de la variable normal. Y es algo importante que ustedes sepan, pasarse a valores distintos, digamos, que no se queden en solo en la normal, sino que la puedan adaptar. Pero es una cuestión sencilla, ¿verdad? Se expande el, el eje X y también se expande la media o también el valor máximo que puede tener. Pero el área siempre se va a tener que mantener como uno. Eso sí es importante. Entonces, cuando uno quiere encontrar valores de probabilidad de la función gaussiana, la función Q es lo más sencillo. ¿Por qué la función Q es lo más sencillo? Bueno, por ejemplo, encontrar la probabilidad de que una variable aleatoria esté entre 5 y 7 de una variable aleatoria normal estándar con media 1. Vean aquí, por ejemplo, varianza 4. Entonces, ¿eso qué implica? Bueno, hay un cambio de variable que se aplica, digamos, yo se los mencionaba un momento de manera intuitiva, gráfica. Aquí uno ve, digamos, ¿esto qué es? Esto es el desplazamiento de la función, ¿verdad? Vean que tiene media 1, entonces le hago x menos, y en este caso 1. ¿Qué va a implicar eso? Eso va a implicar que la función entonces se me desplaza. ¿Se me desplaza a dónde? Sí, se me desplazó a μ igual 1. Y una varianza de 4. Entonces, ¿qué significa eso? Que los valores se extienden. Entonces, al desplazarse, digamos, y tener esa característica, entonces los valores van a presentar esa expansión, hay que dividirlos entre esa varianza. Entonces, vean acá, ¿cómo lo aplicamos? Entonces, la probabilidad de que esté entre 5 y 7 es la probabilidad, bueno, vean, antes de verlo aquí, para irlo planteando aquí intuitivamente, que se va a ver eso. Bueno, se supone que es simétrica, me quedó como recargada de un lado del cuerpo. Entonces, imagínense que es simétrica. Entonces, aquí tenemos 1. Están pidiendo la probabilidad que esté entre 5 y 7. Entonces, si aquí está 5 y aquí está 7, tengo esos dos valores. Entonces, el de 5 es acá y el de 7 es este. Si yo hago la cola espectral de 5, es desde 5 hasta infinito, ¿verdad? Y si hago la de 7, es de 7 hasta infinito. Por eso es que se dice que esta área, que está acá, este pedacito, entonces tiene que ser la función Q de 5 menos la función Q de 7. Entonces con eso me quedo ahí. Como son valores que están fácilmente, se encuentran en tablas, entonces vean, aquí está la de que sea mayor que 5 menos la de que sea mayor que 7. Eso se convierte en las funciones de Q, ¿verdad? Este, acá, bueno, esta era varianza, entonces esto era sigma cuadrado igual 4, por lo tanto sigma igual 2. Se hace el movimiento, digamos, el corrimiento de esos valores que están ahí. Y entonces termino teniendo el Q de 2 menos el Q de 3. Y eso es algo que se espera, digamos, que ustedes lo pueden hacer. Entonces, simplemente el corrimiento ahí y obtener las probabilidades. Entonces, se leen de la tabla y se obtienen los valores. Y es un valor aproximado. Son valores aproximados porque obviamente pues la tabla no presenta infinitos valores, no tiene infinitos decimales, entonces siempre son valores aproximados, pero para la mayoría de casos son valores muy, muy útiles. Y esto es súper útil porque esto lo vamos a ver más que todo en modulaciones digitales. Cuando uno vea probabilidades de error de señales, las probabilidades de error, al final de cuentas, están modeladas en base a las funciones Q. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de error de una señal? Que se refiere básicamente al hecho de que una señal se salga de su rango, que siempre existe. Entonces, eso es algo que siempre está presente.
Ok. ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguna? Yo sé que esto muchos lo han visto en cursos de probabilidad, pero bueno, ahí está en el programa hay que pegarle una pasadita a eso. Variables aleatorias múltiples. Con variables aleatorias múltiples, básicamente es el hecho de tener dos variables aleatorias, se pueden tener más inclusive. Nosotros vemos pues, el caso de dos en un espacio S. Entonces se definen, bueno, aquí definidas en base a la función de la distribución de acumulativa. Entonces es la probabilidad de que una variable sea menor o igual que cierto valor y la otra menor o igual al otro valor de manera simultánea. Entonces a partir de ahí se define también la función de distribución conjunta, la Joint Cumulative Distribution Function, que es la probabilidad de que X sea menor o igual que un valor específico, ¿verdad? Y Y igual a 1 que Y. Entonces es algo que están al mismo tiempo. Esas pueden ser eventos, digamos, de un mismo experimento que no están precisamente relacionadas. Entonces pueden estar en una misma dimensión porque pueden ser en un mismo plano de variables. O pueden ser multidimensionales, o sea que uno se mueve en una dimensión y en otra y otra en otra dimensión. Por ejemplo, en una dimensión podríamos hablar de dos voltajes. Podríamos hablar de una placa de un circuito y yo tengo dos voltajes que están relacionados. Entonces tengo una salida aquí con un voltaje 1 y tengo otra salida de otro voltaje 2, ¿verdad? Entonces, ellos pertenecen a una misma dimensión. Entonces, claro, yo puedo decir que, y no sé, podría ser en el tiempo, ¿verdad? Que las variables V1 y V2 tengan ciertos comportamientos. Entonces, qué sé yo tengo V1, V2, entonces que V2 se comporta así decreciente, V1 se comporta creciente, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cuál es la probabilidad? Está en un mismo plano de que tengan ciertos valores. O bien, podría ser variables que están en planos diferentes. ¿Qué serían planos diferentes? Por ejemplo, un voltaje y una corriente de un circuito. Son planos diferentes porque se miden dimensionalmente en momentos diferentes. Podría ser una potencia también, que depende de ciertas variables. Entonces, de igual manera, el voltaje puede ser aquí decreciente y la corriente creciente. Entonces, a mí me interesa saber cuál es la probabilidad de que los dos estén menor de cierto valor, ¿verdad? Entonces, puedo estar en diferentes planos de observación perfectamente. Y se define la densidad probabilística conjunta, la PDF conjunta, la joint PDF, se define de esta manera como la doble derivada pues respecto a cada una de sus variables. Entonces, yo tengo la PDF conjunta, pues también tengo una PDF conjunta definida de esa manera y si le damos vuelta, pues yo puedo tener, bueno, eh, obviamente la F de mayúscula de X, la JCDF es la integral de esto, y si yo hago la integral en todos los rangos, pues me tiene que dar 1, lo cual es lo lógico. Eso se ve más bonito, así digamos, gráficamente. Entonces, tengo variables aleatorias gaussianas. Esto es una JPDF, la joint PDF. Entonces, como las dos son gaussianas, sé muy bien cómo se ven, ¿verdad? Entonces, esto es una variable aleatoria X, esta es una variable aleatoria Y, y entonces gráficamente las puedo representar en un solo plano. Al ser solo dos variables, es relativamente sencillo acomodarlas en un plano para ver la coincidencia. Entonces, por ejemplo, aquí, digamos, si uno ve esta, es una campana de Gauss, ¿verdad? La de X, que es la que se ve aquí. Este es el perfil de corte, como dice ahí. Yo podría ver el perfil aquí. Y entonces, por ejemplo, aquí este volumen me representa una probabilidad conjunta de que
X esté en un rango de valores y de que Y esté en otro rango de valores. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de tener esas variables ahí, ¿verdad? En ese rango de valores? Entonces, en este caso se puede representar como un volumen debido a la representación que se está haciendo, ¿verdad? Entonces, es una opción. Ahora, algo que se puede hacer es que también yo puedo averiguar a partir de una definición conjunta, yo puedo averiguar la probabilidad de que solo una de las variables esté en un rango de valores o así. Entonces, cuando yo hago eso, que es esta, como se ve aquí, la probabilidad de que Y sea menor o igual que Y1, por ejemplo, es la probabilidad, en ese caso, yo le aplico el límite a la variable Y X no le aplico límite, ¿verdad? Cuando yo no le aplico límite a X, digamos, vean que aquí esta es la probabilidad conjunta, ¿verdad? Entonces partí de una definición conjunta, ni modo, ¿verdad? Pero si yo le aplico a X los límites desde menos infinito hasta más infinito, básicamente estoy, por así decirlo, invisibilizando las probabilidades de X. Y lo único que estoy viendo son las probabilidades de Y. Porque al aplicarle los límites desde menos infinito hasta infinito a X, es este, viendo que para cualquier valor de X, yo quiero ver la probabilidad de que Y esté entre menos infinito y Y1. O al revés, ¿verdad? Yo podría decir, bueno, ¿y cuál es la probabilidad de que, por ejemplo, la variable aleatoria X sea mayor o igual que un valor X? Entonces ahí más bien yo debería hacer la integral desde menos infinito hasta infinito en y en X, como es mayor, ¿verdad? De X hasta infinito de la joint PDF. Y entonces aquí sería esto de X de Y. Entonces, esto básicamente lo que estoy diciendo es que no me interesan los valores de Y. A veces toco la parte que no debería tocar. Ok, lo que yo estoy diciendo es que yo tengo, perdón, la, la variable, la conjunta, ¿verdad? Y al aplicar el límite desde menos infinito hasta infinito a Y, lo que estoy diciendo es que no me interesan los valores de Y. Para cualquier valor de Y, ¿cuál es la probabilidad de que X vaya de X a infinito? Y de igual manera podría aplicar un rango, etcétera. Entonces, ese es un concepto pues importante a partir de variables o de definiciones conjuntas. O puedo aplicar simplemente las probabilidades de que las dos variables estén en un rango de valores, donde esas señales pueden ser señales de energía, de potencia, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Son diferentes casos que pueden ser que ayudan a definir conjuntos de valores. Qué sé yo podría tener que si dos señales simultáneamente en un sistema adquieren cierto valor, eh, no sé, el equipo se va a dañar, por ejemplo. Entonces yo puedo ser que tenga una tarjeta y tiene una potencia máxima, ¿verdad? Entonces tiene una potencia máxima de, no sé, 10 watts, por decir algo. Y pues potencia de salida, ¿verdad? Entonces yo tengo mis dos terminales y tengo una tensión, ¿verdad? Y tengo una corriente, ¿verdad? De salida. Y entonces a mí me interesa saber cuándo el producto de los dos me va a dar la potencia ahí. Entonces podría ubicar, digamos, entre un rango de valores cuándo se me van a exceder los 10 watts en función de las variables aquí, para aplicar algún tipo de contención, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que se dé? Si tengo una probabilidad alta, bueno, aplicaré algo. ¿Cuál es la probabilidad que se dañe? Podría ser algo así. Ah, ok. Bueno, son las 8:26. ¿Alguna pregunta acá? ¿Alguna consulta? Ok, bueno, entonces hagamos la pausita, estirar piernas y demás. Eh,
venimos para terminar, para seguir por esa parte de variables aleatorias múltiples y seguir con el tema. Profe, Sí, ¿puede dejar la función de join PDF y la otra? JPF y la de... ¿cómo, No, cómo, cómo? si puede dejar las funciones anteriores de la diapositiva anterior. Es que para ¿Cuál? copiarlas, porque no puede copiarlas. Ah, aquí. Ajá, Ok, sí, sí. Para copiar las fórmulas, dice usted. sí, Ujú, ujú, gracias. ujú. Con gusto. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, parece que no. Entonces, a ponerle pausa a la grabación. A quitar. eh, Continuamos. ¿Alguna pregunta? Continuamos. Eh, de las variables aleatorias múltiples, entonces, vamos a ver acá. Eh, Teníamos aquí el grafiquito, ¿verdad? Entonces, lo que les decía, ¿verdad? Podemos calcular la probabilidad acumulada, ¿verdad? De una variable, pues, a partir de los límites del integral, que es lo que teníamos ahí. El botón. Pero también podemos entonces establecer la PDF individual de una variable. Este, la podemos definir, digamos, o el espacio está definido eh, a partir de la conjunta, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos una definición de ese tipo, donde, digamos, si derivamos acá, pues obtenemos la PDF de X. Y entonces, al hacer eso, como el valor de UTA, digamos, entonces queda definido a partir del espacio de la de Y, como en este caso, ¿verdad? Entonces, al derivar la, ambos lados, como dice ahí, ¿verdad? Entonces, nos queda básicamente la definición de f de x. De x. ¿Qué es lo relevante de acá? Bueno, que la joint PDF o la PDF conjunta, pues contiene toda la información posible sobre las variables, ¿verdad? Entonces, de la variable f de x o f de y, lo que se dice densidades marginales, porque son las que la componen, ¿verdad? A partir de las dos de aquí tenemos la otra. Entonces, pues una definición conjunta tiene toda la información de dos variables. Entonces, a partir de ahí uno puede obtener una u otra. Eh, Aunque bueno, tal vez es de decir que estas conjuntas, pues sí se suelen utilizar, pues como para casos muy particulares. Es importante saber que se tienen, pero no es algo que se utilice, digamos, pues como a diario. Así decirlo. Eh, Ahora, también podemos establecer condicionales, ¿verdad? Eh, entonces, por ejemplo, la condicional de Y, dado que X vale tanto, ¿cómo se define? Entonces, eso es básicamente dividir la variable conjunta entre la probabilidad de que X valga tanto, ¿verdad? Es como ver la proporción de que ocurra esto, pues dado el valor específico que se puede tener de X. Y si son X y Y estadísticamente independientes, pues entonces no hay dependencia, entonces la probabilidad de que Y valga un valor dado que X vale uno específico es simplemente la probabilidad de Y, porque no hay dependencia. Y de igual manera, entonces, la probabilidad conjunta termina siendo simplemente la multiplicación de las probabilidades. Nuevamente, esto a nivel
de problemas, digamos, por ahí andan algunos problemas numéricos que les piden determinar, por ejemplo, si dos variables son independientes. ¿Cómo hago yo para probar que dos variables son independientes? Bueno, ahí los puedo probar a partir de acá. Entonces, estas condiciones son muy relevantes porque esto me permite verificar la independencia de variables. Numéricamente, esto se cumple, puedo decir que las variables son independientes. Entonces, qué sé yo, a veces a nivel de problemas se les da un caso particular y se les dice, bueno, ahí se tiene que la probabilidad de una variable independiente es tanto, la otra es tanto, la conjunta, ¿verdad? Es tanto, entonces, bueno, chequear si son independientes o no, o si son independientes en un set de valores o algo así. Entonces, lo que uno hace es chequear esto, ¿verdad? Hacer multiplicaciones de una por otra y si eso le da la conjunta, bueno, si son independientes, ¿verdad? O determinar eso. Entonces, eso sí es algo que tienen que estar atentos en lo que se refiere la definición de independencia de variables y hay varios problemillas que se usan al respecto. Entonces, eso para que estén pendientes. Ok, una parte que es relevante y que vamos a estar utilizando bastante, digamos, a nivel del curso más adelante, pues, se utiliza mucho, es, son los promedios estadísticos. Los promedios estadísticos sirven para definir un montón de cosas diferentes. Eh, algunas de uso común, digamos, ciertas definiciones comunes que se utilizan. Entonces, por ahí es relevante esa parte de promedios estadísticos. Entonces, presten la atención a las definiciones, porque las definiciones se usan bastantillo en diferentes casos. Entonces, presten atención a estas definiciones que se van a seguir utilizando. ¿Qué es el promedio estadístico? Bueno, es el valor esperado o media, ¿verdad?, de una variable aleatoria X. Entonces, es lo que hemos visto como media, simplemente, que aplica para una variable aleatoria, pues gaussiana como tal así, pero aplica, digamos, para otros tipos de variables, la notación como tal. O sea, el mu X se usa varias veces. Y usa una definición o una letra E mayúscula, ¿verdad?, entre paréntesis cuadrados de X. Eso es notación, pero se utiliza mucho porque permite definir incluso el valor esperado de una función, ¿verdad? O una variable aleatoria elevada al cuadrado, etc. Y eso se define simplemente como la sumatoria o la integral. La integral, recuerden, termina siendo una sumatoria básicamente de la variable o el valor de una variable por su función de densidad de probabilidad. Eso lo que me va diciendo, lo que me va a decir al final de cuentas, es cuál es una ponderación, ¿verdad?, de los valores y me dice cuál es el valor esperado que yo voy a tener ahí. Entonces, es como ir tomando a partir de una PDF que tengo X, entonces tengo la función de densidad de probabilidad que tiene determinada forma, no precisamente gaussiana. Entonces simplemente vamos multiplicando los valores de X que están aquí por su probabilidad de ocurrencia. Y vamos haciendo una sumatoria. Eso es una ponderación al final de cuentas, donde lo que va a tener más fuerza es el valor, digamos, más esperado, que va a ser el valor mu de X, pues la probabilidad es el valor que se va a ver reflejado más al final de cuentas. Por eso es que se dice que mu X se encuentra en el centro de gravedad del área bajo la curva, que es ese centro de gravedad, el punto donde la función tiene más peso. La función tiene más peso, ¿verdad? Es donde el valor es más probable. Eso es lo que se llama centro de gravedad. Es una forma de expresarlo. Entonces, si yo tengo una variable aleatoria X determinada, pues puedo tener una función g de X también, que es una función a partir de la
de la variable aleatoria, ¿verdad? Entonces es una función evaluada real en el eje real, es una función sin sorpresas, digamos. Entonces, esa transformación, digamos, cuando una variable aleatoria pasa a través de una función, pues yo también tengo una variable aleatoria. Le puedo llamar y, que es la función. Por eso esta definición es importante, porque entonces yo puedo establecer el promedio estadístico ahora de la función, a partir de ahí. Entonces, para esa variable y, yo puedo decir que el valor esperado, pues por definición, ¿verdad? Va a ser la variable y por la PDF de y. Y a su vez, eso es la, la función g de x definida ahí. Y termina siendo g de x por la f de x, ¿verdad? En este caso. Lo llevo a nivel de función. Entonces, ¿qué podría tener yo? Bueno, yo podría tener, qué sé yo, si y es una función g de x, entonces, qué sé yo, podría ser 3x cuadrado, y eso es y. Entonces, a la hora de llevarlo a la definición, entonces yo establezco que es el promedio estadístico de 3x cuadrado. Y entonces eso termina siendo la función 3x cuadrado, ¿verdad? Por la probabilidad de x, ¿verdad? Que sería igual a f de x, x de x. Entonces, este, es como es una transformación de la variable aleatoria a través de un sistema, que eso es algo muy común. Yo tengo una variable aleatoria ya definida y la quiero hacer pasar a través de un sistema. Entonces, yo aplico mi variable aleatoria x, se está aplicando al sistema y obtengo una función y de salida, donde eso podría ser perfectamente que y es igual a 3x cuadrado, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo se mueve? Ahora, ¿hacia dónde se va el valor medio al modificarlo por un sistema que tiene una curva característica que hace algo así, o que le suma una variable, etcétera, ¿verdad? Entonces, tenemos todo un desplazamiento de valores. Entonces, esto es muy importante, el promedio estadístico, porque entonces me permite ver cómo cambia una función este, al pasarla por un sistema que procesa la señal. Entonces, eso es útil. Ahora, los momentos también se utilizan. Entonces, por ejemplo, el momento es muy útil, para nosotros es muy útil, principalmente con lo que tiene que ver cuando las potencias, digamos, sabemos que tienen una proporcionalidad directa con voltaje cuadrado o con corriente cuadrado. Entonces, los promedios en general es cuando la función g de x se define como la variable aleatoria, o sea, elevada a un valor n. A nosotros, esto es el enésimo momento, ¿verdad? El momento enésimo de la PDF, definida así. Para nosotros son muy importantes y van a hacerlo y lo vamos a estar viendo los segundos momentos. Los segundos momentos nos definen bastantes cosas por ahí. Entonces vean que aquí nada más estamos siguiendo la definición, ¿verdad? G de x es x a la n, entonces aquí está x a la n por la distribución de x. Entonces obtenemos esa transformación. Los primeros dos son los más importantes. El primero es la definición normal de media, ¿verdad? Esto es mu x, es la media de x. Y el segundo momento es lo que se llama un valor cuadrático medio. Entonces, bueno, tiene que ver con la potencia, lo podemos ver, pero también tiene que ver con el promedio de una función cuando la elevamos al cuadrado. Eso de cuadrático medio hace de una vez referencia, imagino que ya les va sonando, a lo que son valores RMS, ¿verdad? Root media square, la raíz cuadrática media, anda relacionado por ahí. Este, y se utiliza mucho para establecer valores promedio cuando una señal tiene un promedio de cero, es muy difícil caracterizarla, ¿verdad? Sí, que es como lo que pasa con las señales senoidales. Yo tengo una señal senoidal, entonces yo quiero establecer o quiero caracterizar esa señal a partir de su valor medio, y su valor medio es igual a cero. Entonces yo comparo esta señal con otra señal senoidal, entonces yo vengo y digo, bueno, la voy a comparar
con otra señal senoidal que es más grande. Tiene características, digamos, tiene el mismo periodo y demás, pero es una señal mucho más grande. Y caracterizo sus medios y los medios me dan cero. No me habla mucho a nivel estadístico del comportamiento de la señal. Entonces, ¿cómo puedo hacer para estudiarla? Bueno, la elevo al cuadrado y eso sí me va a dar valores diferentes. ¿Por qué? Porque voy a tener una señal que se ve como así y otra señal que se ve así. Y entonces establezco el valor medio de esa señal elevada al cuadrado. Y ahí sí voy a tener diferencias a partir de el segundo momento de la función. Entonces es muy útil para caracterizar señales variables. En este caso, bueno, viéndolo con señales determinísticas, señales muy bien definidas en una fórmula, pero también es útil para señales aleatorias en el tiempo. Entonces yo tengo dos ruidos, por ejemplo, pero los ruidos usualmente tienen media cero. Bueno, ¿cómo hago para diferenciarlos? Los puedo elevar al cuadrado y obtengo el valor medio de eso. Entonces el segundo momento es muy útil. Y también cuando tiene que ver con potencias, porque las potencias tienen que ver con tensiones al cuadrado, corrientes al cuadrado. Que de hecho hay una relación muy importante. Entonces, para nosotros, estos son, por la naturaleza de las señales que utilizamos, son como los más usuales, pero uno puede definir el tercer momento, cuarto momento, etc. Todo eso es. El momento central se dice que es la diferencia entre la variable aleatoria y su media como tal. Esto, bueno, por definición, es tomar el valor de la variable e irle restando la media. Eso es como quitarle el offset, por así decirlo, a una señal, por verlo de alguna manera. Y elevar al cuadrado esa diferencia. Esto me permite cuantificar, digamos, adecuadamente, o bueno, no adecuadamente, tal vez, de manera diferente, obtener otro tipo de información, ¿verdad? Es obtener la señal de información, pero desligarla de su valor medio. Eso para obtener un valor referente a la variabilidad de la señal. Y no, y quitándole cualquier valor promedio. Entonces, qué sé yo, si yo voy a comparar dos señales que tienen ciertas variaciones, entonces es una señal que tiene un valor medio por acá, entonces es una señal que varía por ahí, tengo otra señal que varía por acá, entonces varía mucho diferente, y yo quiero compararlas, el valor medio, digamos, me afecta la comparación que yo pueda hacer de dos señales, porque tienen offsets ahí de por medio, pero yo a mí me interesa nada más ver una comparación en cuanto a la variabilidad de valores que puedo tener. Entonces, a los valores les voy restando la media y obtengo una, una medición, digamos, o una ponderación de su variación de valores. Entonces, claro, ahí yo puedo comparar de manera más adecuada dos señales variables como quitándoles el lado. Bueno, si yo hago el primer momento central, pues obviamente, ¿verdad? Me va a dar cero porque estoy desplazando los valores menos su media, entonces estadísticamente me da cero. Pero cuando lo hago con el segundo, entonces ahí sí puedo ver esa variabilidad de valores y es donde está definida pues la varianza de una señal. La varianza de la señal es precisamente esa definición que está ahí, que es lo que yo les decía. Tomás el valor, le quitas el valor medio y lo elevas al cuadrado. Lo elevas al cuadrado porque si no, digamos, como el primer momento central me da cero, pues vuelvo a caer a aquel problema, ¿verdad? De que nada más le quito el offset y entonces el valor medio me da cero, pero entonces saco el valor medio de la variable del cuadrado y ahí sí puedo obtener, o tengo comparación de la variabilidad de la señal. Entonces ahí eso es relevante. Entonces eso es lo importante. Y de igual manera está el tercer momento central, cuarto momento central, pero para nosotros bueno, el segundo en realidad es el que es relevante. Y bueno, ahí tenemos, como les decía, definida la varianza, ¿verdad? Que es una medida de esa variación
Pero para una señal aleatoria se puede ver de la aleatoriedad de una variable aleatoria, ¿verdad? Que es el ancho efectivo de PDF alrededor de la media, ¿verdad? ¿Cuánto está variando alrededor de una media? O sea, yo tengo este valor es 0, aquí tengo la media, bueno, ¿cuánto varía alrededor de acá? Y eso es la varianza. Uh-huh. ¿Qué tanto se dispersan los valores? ¿Qué tan centrados están cerca de la media o qué tan dispersos están? Entonces, por eso es que es muy relevante esta medición, especialmente a nivel de comparación de señales. Cuando yo hago la comparación de señales, esto se vuelve muy, muy importante. Y si le sacamos la raíz cuadrada, tenemos la desviación estándar, ¿verdad? Que esta ya es la que hace más referencia al valor RMS de la señal. ¿Eso por qué? Y eso es importante entenderlo. Cuando yo obtengo este valor, es un valor, primero, le estoy quitando el offset, ¿verdad? Pero estoy elevando la señal al cuadrado. Entonces tiene unidades cuadrado eso, sea del tipo que sea, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando de un voltaje, la varianza de ese voltaje tiene unidades de voltios cuadrados, que me hace referencia a una potencia normalizada, eventualmente en una resistencia de un ohmio, y está bien, ¿verdad? Pero son volts cuadrados que a veces es difícil de calcular. De igual manera, digamos, si yo lo que tuviese es una corriente, pues me haría referencia a amperes cuadrados. Entonces, es muy normal que entonces yo le saque raíz cuadrada a esa varianza, obteniendo la desviación estándar. ¿Cuál es la ventaja? Que me lo lleva a las unidades, digamos, originales, volts, amperes, y no es cero. Entonces volvemos al hecho de que si yo sacara el promedio me da cero. Y si me da el promedio cero, eso no me permite comparar cosas. Entonces es como un callejón sin salida. Entonces, si simplemente agarro la señal y la elevo al cuadrado, va a estar influenciada grandemente por su valor medio. Pero si a mí lo que me interesa es ver nada más la variabilidad, lo que hago es que le quito el valor medio, se lo resto, quitarle ese offset, tengo una medida de la variabilidad, pero lo llevo a una dimensión, o lo llevo a la dimensión pues, de las unidades originales. Y ahí es donde viene la definición de un valor RMS. Un valor RMS, al final de cuentas, pues consiste en eso, es agarrar la señal senoidal, elevarla al cuadrado, ¿verdad? Y después sacarle raíz cuadrada. Y al sacarle raíz cuadrada tengo un valor para comparar. Uh-huh. Que si ustedes ven, por ejemplo, de una señal de 110 voltios respecto a una de 220 voltios, si ustedes comparan la media, les da cero, las dos, ¿verdad? Este, si lo hicieran al cuadrado, simplemente al cuadrado, ¿verdad? Este, eh, obtienen algo que se pierde mucho de la dimensión que tenemos. Entonces, elevamos al cuadrado y le sacamos raíz cuadrada. De hecho, estos valores son valores de RMS, ¿verdad? De la señal. Es el resultado de elevar al cuadrado y llevarlo a una dimensión, porque si no sería un tanto extraño, ¿verdad? Tendríamos aparatos o tendríamos medidas de energía en volts cuadrados y otras en volts. Es mejor comparar todo en volts. Me da una idea dimensionalmente más adecuada de lo que necesito. Entonces, por eso es que son, los momentos centrales son muy importantes. Entonces, conceptualmente, eso es. Ok, hablando un poquito, bueno, este tema hay que volver después un poquito más, pero en procesos aleatorios o estocásticos, aquí hay que hablar algunas cositas que son relevantes. Después vamos a volver con algunos de estos detalles, pero bueno, las señales eléctricas tienen ciertas características. Este, y esto es muy, digamos, no es el único campo de aplicación, lo que es los procesos aleatorios o se llaman estocásticos, pero a nivel de señales eléctricas tiene mucha relevancia. Resulta que, bueno, las señales eléctricas son funciones del tiempo definidas en un intervalo. Digamos, yo llego y digo, bueno, voy a medir
Yo voy a medir desde aquí hasta aquí. Y ahí tengo una señal eléctrica, ¿verdad? Durante ese intervalo de observación es totalmente aleatoria. O sea, por más constante que llamemos la señal o lo que sea, pues sabemos que hay una tensión de rizado y demás, entonces va a estar variando. Entonces hay una dispersión de valores. Aquí, por ejemplo, una señal es alrededor de cero. Aquí elegí un ejemplo cualquiera ahí en internet. Pero tenemos una señal que varía en función del tiempo y que depende pues del intervalo de observación, ¿verdad? Entonces, en una señal de este tipo, pues cada punto de la muestra, ¿verdad? Del espacio, yo llego y digo, tomo un punto, ¿verdad? Este, es una función del tiempo. O sea, esto que está aquí, el valor que yo pueda encontrar aquí, depende de que lo medí aquí. Si yo tomo en otro momento otro valor, voy a obtener un valor distinto. En otro momento, un valor distinto, muy propio de una señal aleatoria, ¿verdad? Y depende siempre de una función en el tiempo. Es diferente, por ejemplo, del caso de los dados, por ejemplo, los famosos dados de eventos discretos donde tiramos, no depende en sí del tiempo, depende del experimento, pero no del tiempo, ¿verdad? Que es diferente, o sea, yo tiro los dados y tengo un resultado, tiro los dados y tengo otro resultado. Entonces, eso no depende de la velocidad con que yo esté tirando los dados o similar, sino que eso lo que depende es del experimento como tal, pero esto sí depende del tiempo. Entonces, si yo quiero hacer un arreglo estadístico de eso, el espacio completo son funciones del tiempo. O sea, cada muestra es una función del tiempo que yo tomé, ¿verdad? Eso es lo que llamamos un proceso estocástico. Cuando la muestra que yo tome depende del tiempo y no del el número de experimentos que hice, por ejemplo. Eso es lo que llamamos valores estocásticos. Entonces, si ustedes están haciendo una medición de datos, por ejemplo, en un caso dado, este, los valores que van a obtener son funciones del tiempo. Ustedes establecen un tiempo 1 en el que van a empezar la medición, terminan en un tiempo 2 y entonces los valores que eligen depende del momento del tiempo. ¿Por qué? Porque los datos, no sé, podían ser digitales. Ujú, podían ser digitales. Pero el valor preciso de esos datos depende del momento en el tiempo en que lo eligieron. Puede ser una señal digital, una señal continua, que se va a dar así. Entonces, en estos casos, yo tengo experimentos aleatorios, ¿verdad? Que me dan un resultado de un espacio de muestras S, aquí es su definición, en realidad nada de otro mundo. Pero cuando yo le asigno a un punto de una muestra, ¿verdad? Una función en el tiempo, que es lo que les estoy diciendo, entonces yo digo, bueno, ahí sí, entonces en este caso, la función depende del experimento, ¿verdad? Mi variable aleatoria X, que la estoy, es, es una observación específica, pero que depende del tiempo, en un tiempo, que la tomé en un tiempo de observación determinado, ¿verdad? Se define un intervalo, se le llama 2T por cuestiones de, de definición formal, pero es un tiempo determinado, ¿verdad? Entonces, en ese caso, esa función que se tiene ahí, ¿verdad? Es una función estocástica, un proceso aleatorio, ¿verdad? Este, a eso se le llama ese punto de observación, ¿verdad? Específico, ese J, digamos ahí, que depende del tiempo, ¿verdad? Es una muestra del proceso aleatorio. Entonces, bueno, para simplificar notación, eso se ve ahí en el hiking. X de J, el valor específico del tiempo, bueno, es esta definición. Simplemente es un valor específico. Entonces, si llevamos esto a, a una interpretación gráfica, podemos ver que yo tengo el espacio de muestras, ¿verdad? El espacio de muestras, ¿qué pueden ser? El espacio de muestras son funciones en el tiempo. Entonces tengo distintas funciones en el tiempo
ahí. Y entonces, yo obtengo señales, ¿verdad? Y digo, voy a hacer un experimento y voy a hacer una observación. Cada observación que yo haga es diferente, ¿verdad? Es absolutamente diferente. No es como el caso de los dados, digamos. En el caso de los dados, ustedes toman los dados, los tiran un dado, digamos, para dejarlo simple, y van a tener uno de 6 resultados posibles idénticos. O sea, solo uno de 6 y listo. Y eso no depende del tiempo, ¿verdad? Simplemente en el experimento, pues yo tengo eh, ciertas probabilidades que no dependen del tiempo, dependen del experimento. Pero acá las señales sí, más cuando estamos hablando de señales de que son continuas en el tiempo. Y esto aplica para señales continuas como para señales discretas. ¿Por qué? Porque una señal discreta sí, es analógica al final de cuentas. Por más que yo le llame digital, una señal que se comporta así, yo la puedo ver así en teoría muy bonita, como una señal discreta. Pero en la vida real, ¿cómo es esa señal? Dice, en la vida real esa señal tiene ruido, se ve algo así, se atenúa, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa señal termina siendo una función en el tiempo. Y no hay dos señales iguales, al final de cuentas. No hay dos muestras que sean iguales. Como si pasa con los dados. Yo tiro los dados, es un experimento aleatorio, está bien, pero el resultado de ese experimento es uno de 6 posibles resultados únicos que se van a dar, solo ese tengo. En cambio aquí, cada vez que yo decido hacer una observación de una señal, tengo una forma única. Puede ser que se parezca mucho a otras, pero nunca es idéntica, porque es una señal que depende totalmente del tiempo. Entonces eso es lo que llamamos un proceso aleatorio o estocástico. Entonces, yo quiero hacer una observación de señales. Entonces, qué sé yo, quiero medir el 110 de mi casa. Entonces, agarro, ¿verdad? Pongo un osciloscopio, lo conecto a un toma corriente, entonces hago una medición. Esa medición nunca va a ser igual que otra medición que haga, ¿verdad? Llegué, hice una medición por 10 minutos, desconecté, luego hago otra. A ojo puede parecer idéntico, pero si uno saca los valores, ¿verdad? Específicos, ojalá un osciloscopio de estos que son así digitales y que te muestran después una tablita de todos los valores recopilados, etcétera, vamos a ver que no son iguales las dos corridas, ¿verdad? Las dos corridas, o las en experimentos que yo haga, hay pequeñas diferencias que nunca van a calzar. Entonces, eso es lo que llamamos un proceso estocástico. Esta definición de proceso estocástico es importante. Entonces, a partir de ahí, yo tengo las funciones de muestra, que son funciones en el tiempo, a partir de las cuales puedo hacer, pues, inferencias de la señal y demás, pero nunca son idénticas, ¿verdad? Entonces, en un caso como ese, para ir cerrando la definición y demás, yo tengo, bueno, el conjunto de muestras, ¿verdad? Que son funciones en el tiempo, y yo puedo tener ahí, entonces, para un tiempo específico TK, ¿verdad? Dentro del intervalo de observación donde yo estoy viendo, yo tengo un conjunto de números. Uh-huh. Y entonces, yo digo, veámoslo, creo que aquí venía ya la grafiquita, sé que está otra vez la grafiquita. Yo tengo los experimentos, tengo las funciones en el tiempo. Ok. Sé que son funciones en el tiempo, entonces es un proceso estocástico. ¿Por qué? Porque la única manera en que yo lo puedo tomar es tomando muestras de las señales, que son señales continuas, de nada me vale, digamos, tomar una muestra puntual porque es una señal sumamente variable. Entonces necesito, para caracterizarlo, tomar varios segmentos de la señal y entonces ahora sí, yo digo, voy a tomar diferentes valores y voy a tomar diferentes muestras en un mismo tiempo a partir de cierto momento. Entonces yo digo, bueno, establezco cuál es mi tiempo cero. Aquí está mi tiempo cero. Y ahora sí, voy a tomar muestras. Voy a tomar una muestra en un tiempo 1, ¿verdad? En un tiempo 2, en un tiempo 3, distanciadas de igual manera. Entonces, ese conjunto de muestras constituye la variable aleatoria. Ese conjunto de muestras que están ahí.
O sea, yo caracterizo mi variable aleatoria a partir de una estadística que hago tomada a diferentes intervalos de tiempo, digamos, de diferentes muestras que yo tengo. Y eso es lo que se llama una variable aleatoria. Ahora, de estos intervalos podrían ser cortitos, ¿verdad? Yo podría hacer, depende, si es una señal que varía muy rápido, yo podría tomar intervalos de observación de un segundo, por decir algo. Entonces tengo un montón de colecciones de intervalos de un segundo y quiero ver cómo se comporta la variable después de medio segundo, ¿verdad? Entonces tomo una muestra en medio segundo del montón de muestras que obtuve ahí. Eso me va a caracterizar o me va a llegar a caracterizar básicamente mi variable aleatoria. Mi variable aleatoria está definida a partir de esas observaciones que yo hago en el tiempo de un montón de variables. Entonces ven que es una cuestión conceptual muy diferente de una variable discreta, donde yo simplemente digo, la salida de un experimento. Entonces, ese conjunto se le dice, bueno, conjunto indexado o una familia de variables aleatorias, ¿verdad? Porque yo los puedo tomar ahí. Me define el proceso aleatorio. Pues el proceso aleatorio está definido por ese tipo de señales, ¿verdad? Y las muestras que yo tomé. Entonces, al final de cuentas, la notación se vuelve toda sencilla, ¿verdad? Simplemente se dice que es una variable aleatoria que depende del tiempo, ¿verdad? Entonces, con eso, yo identifico y diferencio muy bien una variable, un proceso aleatorio, ¿verdad? Entonces, vean acá. Una variable aleatoria se distingue de un proceso aleatorio, ¿verdad? La variable aleatoria, yo puedo tener una variable aleatoria para un proceso aleatorio, ¿verdad? Pero son dos cosas distintas. ¿Por qué? Se dice que una variable aleatoria es el resultado de un experimento aleatorio que se mapea a un número, ¿verdad? Mientras que el proceso aleatorio es el resultado de un experimento que se mapea a una forma de onda de una función en el tiempo. Entonces, el proceso aleatorio es algo que yo necesito para caracterizarlo, hacer observaciones en el tiempo, múltiples observaciones en el tiempo. Entonces necesito tener múltiples registros del proceso que varía en el tiempo. Eso me da un proceso aleatorio. A partir del proceso aleatorio, yo puedo tomar muestras de señal, muestras a intervalos regulares de tiempo de la señal, y entonces ahí yo tengo una variable aleatoria. Pero entonces la variable aleatoria es cuando yo tengo esas muestras de señal, tomo muestras y entonces estoy llevando los resultados a números. Pero el proceso aleatorio es obtener las formas de onda. Entonces eso conceptualmente es importante que lo tengan claro, que lo manejen bien, digamos, cuáles son las diferencias entre esos dos tipos de señales. Para nosotros, podemos hacer, digamos, a nivel de comunicaciones, podemos hacer diferentes modelados. Estrictamente hablando, todas las señales, si las analizamos como señales eléctricas puras, son procesos aleatorios. Entonces necesitamos definir el proceso aleatorio y a partir del proceso aleatorio yo puedo definir variables aleatorias. Eso es como lo típico que se maneja ahí. ¿Se podría hacer algo diferente? Sí se podría hacer algo diferente, donde yo, por ejemplo, puedo analizar nada más los datos discretos, pero ya en un nivel de abstracción, ¿verdad? Entonces yo sí puedo trabajar eventualmente solo con variables aleatorias. Entonces, yo analizo las señales por lo que me distingue un receptor. Entonces un receptor me está distinguiendo únicamente ceros y unos, ¿verdad? Entonces, si el receptor me distingue solo ceros y unos, volvemos al caso que es como el del dado, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, y el receptor simplemente me dice ceros y unos. Él nunca me dice no sé, ¿verdad? O me parece que está como en medio. No, él toma una decisión siempre. Muestra una señal y dice esto es un cero o un uno, para bien o para mal, ¿verdad? Puede ser con errores o sin errores. Pero siempre me lo mapea a un cero o un uno. Eso es lo que hace una variable aleatoria. Entonces yo podría tener
un grado de abstracción donde lo que estoy haciendo es simplemente analizando la posibilidad de obtener valores lógicos. Pero también puedo irme al análisis de la señal analógica y entonces ahí eso me lleva a ver lo que sería un proceso aleatorio, ¿verdad? Y entonces a partir del proceso aleatorio, para poder estudiar la señal analógica, tengo que tomar muestras en el tiempo y de esas muestras en el tiempo tengo que, o esas señales en el tiempo, esas formas de onda en el tiempo, tengo que tomar muestras particulares de la señal y esas muestras sí constituyen una variable aleatoria, que para estos casos sería, digamos, continua. Entonces hay toda una cuestión conceptual ahí que sí es importante pues que tengan claro en esas dos entornos. Ahora, ustedes podrían decir, pero hey, ¿y por qué no estudiamos nada más los valores lógicos? Es una posibilidad, pero lo que ocurre es que uno tiene que analizar múltiples veces o en múltiples ocasiones, tiene que analizar a partir de una señal analógica cómo se comporta la señal digital, ¿verdad? Y cuál es la probabilidad de errores. Cuando yo quiero ver cuál es la probabilidad de que eh, un cero analógico se comporte como un cero o como un uno, ¿verdad? No me queda más que analizar la variable, la señal analógica. ¿Por qué? Porque yo tengo señales que suelen llegar, que si yo un cero debería andar por aquí, pero la señal cuando recibe un cero a veces se comporta así. Y entonces uno tiene que tomar un umbral, entonces dice, bueno, a partir de cierto valor, la señal es un uno. Entonces, en el muestreo de señal puede ser que sí, que a veces yo muestré aquí es un cero, pero puede ser que muestré aquí y se convierta en un uno, ¿verdad? Y esa probabilidad de errores de que un cero se confunda con un uno, ¿verdad? Que eso es a partir de cierto valor, eso me lo da nada más el estudio del proceso. Entonces, por eso es que no nos podemos centrar únicamente en la interpretación de valores lógicos, sino que también hay que tomar la interpretación de valores analógicos para establecer probabilidades de error. Entonces ese concepto sí es relevante, por eso quería aclararlo, aclararlo bien. Eh, Conceptualmente eso es relevante. Ahora, bueno, ya aquí usando las definiciones, entonces a partir de ese proceso aleatorio, ¿verdad? X de t, vean que es X de t, en el tiempo, entonces el promedio o valor esperado de la función, pues se convierte, ¿verdad? Vamos a tener que el valor medio también va a ser una función de t. Y entonces ya no, antes estábamos viendo en la definición básica x de e de x, perdón, ahora es e de x de t para especificar que es una función en el tiempo. Y entonces es la colección de sus valores, ¿verdad? Tomados por la densidad de la función. Y se dice, ya con esto cerramos, que el proceso es estacionario de primer orden si la distribución de x de t no varía en el tiempo. Y esto es una cuestión muy relevante para establecer la estabilidad de un sistema. Ah, si la distribución de x de t no varía en el tiempo, es un sistema pues estable en el tiempo, ¿verdad? Que no tenga fluctuaciones. Entonces sí se dice que si la función de densidad de probabilidad, la PDF, de la variable en los tiempos t1 es igual en los tiempos t2, ¿verdad? O sea, en la colección de funciones en el tiempo que uno puede tener. Entonces tenemos las diferentes funciones que están por ahí, ¿verdad? Y entonces tomamos muestras en un valor T1, aquí, y establecemos una variable aleatoria. Y resulta que eso, en una gran cantidad de valores, yo lo tomo en una variable T2, los tiempos. Entonces, si la, si la distribución, si la densidad de probabilidad en el tiempo T1 es igual a la densidad de probabilidad en el tiempo T2, se dice que el sistema es estacionario de primer orden. O sea, eso quiere decir también que sus medias son iguales para todo t.
que su media es una constante, perdón, para todo t, es una constante. ¿Eso qué es lo que quiere decir? De que el sistema es estable. O sea, que si yo hago una medición en determinado tiempo, es igual, el promedio estadístico que voy a obtener ahí es igual en cualquier momento, ¿verdad? Entonces, esto me dice que el proceso es estacionario de primer orden. Esa definición es importante porque para nosotros van a ser útiles los procesos estacionarios, que no varían en el tiempo, ¿verdad? Ok, cerremos ahí, en esta parte, antes de correlación y demás. Cerremos ahí, porque ya son las 9:21 y ya nos pasamos de tiempo. ¿Alguna pregunta? Ok, bueno, y si no hay preguntas, entonces, yo sé que esta parte a veces es como media aburridilla porque no aporta, o sea, ya estas cosas las han visto en probabilidades, pero bueno, hay que verlas porque después vamos a aplicarlas algunas de manera directa para algunos resultados. Entonces, por hoy terminaríamos acá. Si no hay más preguntas, entonces, digo, hoy terminaríamos acá. Voy a detener la